Bienvenidos a una nueva edición del Baquedano Entrevistas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y es porque está en tema hoy en día el tema constitucional, por supuesto, porque estamos a puertas de una gran reforma o refundación, vamos a ver qué es lo que resulta. Y por ende, hoy en día tenemos a Henry Boyce en el estudio. Hola Henry, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de volver acá a este canal que quiero tanto como es El Baquedano. Por supuesto, hemos estado aquí anteriormente. La anterior entrevista que hicimos tiene más de 50.000 reproducciones en YouTube. No sé si habías visto. Sí, no, esa entrevista le fue muy bien porque la verdad es que yo aprovecho de comentártelo, te lo comentaba en el backstage. Tú eres un muy buen entrevistador, entonces se hace muy agradable para el entrevistador. Muchas y por gracias. supuesto para el telespectador. Muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniero, así que nada que ver, pero bueno, había que... Somos flexibles también, entonces ahí fue que tocó ser periodista. Es como lo que está pasando hoy día en general en el mundo laboral, porque uno estudia una cosa y termina ejerciendo otra. Exactamente, más en pandemia, que ahora hay que además hay que trabajar de manera digital, de manera remota, y eso a nadie nos enseñaron cómo hacer eso. A nadie nos enseñan, exacto. Bueno, Henry, está la gente un poco preocupada, me imagino. Está todo el mundo ansioso saber qué es lo que va a pasar con esta nueva constitución. Vamos a asumir por un rato de que fuiste electo. No vamos a hacer el juego de... Claro, ¿eh? Exactamente. Así que no vale la pena ni siquiera discutirlo. Pero vamos a hacer ese juego para poder ponernos en porque el tema de la elección es una elección más. Pero es una elección, obviamente se juega algo muy importante. Pero quiero que empecemos un poco a ver, a visualizar cómo va a ser este ejercicio de escribir la nueva Constitución. Y por eso me gustaría preguntarte primero, ¿cómo va a ser el proceso de redacción de la nueva Constitución? ¿Tú crees que vamos a ir capítulo por capítulo? ¿Cómo funciona? Mira, la verdad es que hay que ser honestos, ¿no es cierto?, con las personas que nos están escuchando, que nadie sabe cómo va a funcionar el proceso porque no hay un reglamento. Hoy en día la Cámara de Diputados, el Senado tiene un reglamento de funcionamiento. Y por lo tanto uno sabe más o menos que hay ciertos tiempos de debate, se funciona en comisión o en sala, una serie de reglas que de alguna manera ordenan la discusión. En este caso no hay nada. Entonces, porque el proceso constituyente es por definición originario, digamos, desde cero. Entonces todo se va a ir haciéndolo en camino y ahí es donde hay dos grandes visiones. Habemos algunos que consideramos que la Constitución actual, técnicamente hablando, es excelente, y como me ha tocado a mí investigar para distintos clientes que me han pedido informe en derecho en esta materia, yo revisé 10 años hacia atrás, 15 incluso, tanto la academia como las posiciones ciudadanas, lo que se decía en medio de comunicación, relativo a los temas constitucionales en disputa. Es decir, qué cosas la gente, tanto en la academia, los constitucionalistas, como en las manifestaciones sociales, proponía cambiar de la Constitución. Y llegué a quizás no tanta sorpresa. Que no es mucho. El 80% nadie lo discute. Y te insisto, mirando los papers académicos de 10, 15 años atrás, las manifestaciones en prensa, opiniones, carta al diario, etcétera, 10, 15 años para atrás. En este informe yo me di cuenta de que el 80% de la Constitución actual no está en disputa. Nadie tiene un problema, por ejemplo, con la existencia de Contraloría. Es un capítulo entero de la Constitución. Nadie tiene problemas con la existencia de un presidente de la República. Algunos quieren que sea electo de una forma diferente, pero todos consienten en que tiene que haber un presidente. Entonces, nuestra propuesta de una gran cantidad de candidatos es que partamos del texto de la Constitución actual, observando en ella qué cosas efectivamente no han funcionado, que es el otro 20%. ¿Y le puede dar espacio a la izquierda radical en ese escenario o tú crees que es imposible? Es que la izquierda radical, la más radical, está en otra posición, que es, yo creo, el segundo escenario que la gente podría de alguna manera avisorar a esta altura, sin reglamento, sin nada, que es de aquellos que plantean partir de la famosa hoja en blanco, es decir, tomar la Constitución vigente, botar la basura y ponerse a redactar desde cero, ex novo, una nueva Constitución. Partir de una hoja en blanco a mí me parece una insensatez porque el derecho constitucional no se hace de esa manera, igual que una casa. Esta es una analogía que se ha usado mucho. Cuando uno tiene una casa y hay una gotera, uno no bota la casa completa, uno tapa la gotera. Cuando uno tiene una Constitución que el 80% funciona, uno no tira a la basura el 80%, sino que mejora esa Constitución. ¿Por qué? Porque las constituciones son instrumentos que de alguna manera recogen
el modus vivendi, el contexto cívico-político de un país a lo largo de su historia. ¿Por qué nosotros tenemos una institución presidencial tan arraigada? Bueno, porque nos conquistaron con una autoridad central que ejercía el poder. Entonces no es de extrañar, no es raro, de que esa institución haya después transitado hacia el presidencialismo que nosotros vivimos hoy día, porque eso está en nuestra cultura política. Y por eso es que cuando uno hace derecho constitucional, lo que hace es tomar esa cultura política y tratar de que se vea reflejada de la mejor forma posible en el texto escrito que es la Constitución. Un poco lo que se venía hablando para la campaña del rechazo, donde se decía que habían cosas que se podían cambiar, pero no había que cambiarlo todo de cero. Y un poco sería bueno tal vez que se cambie solamente cierta parte de la Constitución o se reforme levemente con las cosas que la gente está pidiendo, tal vez ese 20% o menos, pero sería como una buena manera en que la gente del rechazo se sienta cómoda y pueda dialogar con la gente que sí quiere más reforma un poco más abrupta. Lo que tú estás proponiendo, así que... Claro, es que lo que pasa es que tenemos que entender, como ciudadanos, todos nosotros, de que el proceso constituyente es un proceso democrático, igual como lo ha sido la elección de diputados o senadores. Si un diputado puede llegar con sus ideas, sean de extrema izquierda o extrema derecha, y defenderlas, puesto que representa a un cierto sector de la población, perfectamente la constituyente, y espero que seamos mayoría, podemos estar quienes consideramos de que la Constitución vigente está bien y que solamente hay que cambiar ciertas partes. Y ahí es donde entra el proceso democrático para que esa postura, que es absolutamente democrática, y yo diría, porque la creo, ¿no es cierto?, más razonable que la otra, prime. Y yo sinceramente creo que esa es la mejor idea, porque en la vida, en la Constitución, como yo siempre he dicho, y está en el pequeño manual constitucional, que de descarga gratuita en mi página web, henryboyce.cl, si alguien lo quiere bajar, ahí www.henryboyce.cl, en documento usted puede descargar gratis el pequeño manual constitucional, que es un texto que yo redacté en términos simples para explicar el proceso constituyente y ciertos elementos de derecho constitucional a su disposición. Perfecto. Pero bueno, como mencionaba ahí, el derecho constitucional es parecido a las lógicas de una familia. ¿Por qué? Porque regula a la gran mayoría de familias que está en el Estado. Entonces, siguiendo esas mismas lógicas, cuando nosotros vemos la evolución de las familias, no hay nada radical. No hay un antes y un después, un alfa y un omega. Normalmente hay una transición. El mismo desarrollo humano así lo muestra. Cómo nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en un estudio con cámaras de televisión. Bueno, porque primero se inventó la fotografía y sobre ese conocimiento se va edificando nuevo conocimiento. Las nuevas generaciones hoy día creen que lo inventaron todo. Claro, pero es que eso es contraintuitivo, porque en nuestra experiencia vital todo se edifica sobre lo previo. No hay nada desde cero. Entonces, el lenguaje. ¿Cómo nosotros llegamos a hablar con cierto grado de sofisticación? Bueno, porque vamos leyendo, vamos aprendiendo nuevas palabras y esas palabras las vamos integrando con las que ya sabemos. Bueno, ¿por qué el derecho constitucional va a ser diferente a eso? ¿Por qué nosotros ahora vamos a hacer algo mejor desde cero y no algo mejor respetando lo que había antes? Lo más lógico es que nosotros partamos de lo que ya funciona y cambiemos lo que no funciona, pero no tiene ningún sentido descartar a priori ciertos elementos que están en la Constitución actual solamente porque el origen de la Constitución actual, para algunos, no para mí por cierto, es espurio. ¿Y tienes fe de que eso podría pasar? Claro, porque ¿O de que eso va a pasar? Es que la vida funciona de esa manera. O sea, pero de que podría haber un buen grupo de personas redactando la nueva Constitución que logre llegar a ese tipo de dinámica de consenso y trabajar sobre lo que hay para mejorarlo y no tratar de hacer cambios radicales? Mira, toda mi experiencia profesional como abogado, yo soy fiscal de empresas, me he dedicado a temas bien complejos, de ejercicios difíciles, donde uno tiene que lograr muchas cosas que no son fáciles de lograr. Mi gran desafío ha estado en encontrar acuerdos, y es algo que a mí me gusta mucho porque hay una idea, los gringos le dicen una misconception, o sea, una idea equivocada en el ambiente popular, que es que llegar a acuerdos es igual a transar, y a transarlo todo. Eso no es llegar a acuerdos. Llegar a acuerdo es mantener lo que a ti te define, tu identidad, y encontrar un punto de encuentro con la otra persona, respetando también su identidad, en aquello que tenemos en común, pero sin perder lo que nosotros somos, porque si no, no hay un acuerdo, ¿no es cierto? Hay una ¿Pero crees que se puede identificación. hacer eso con un Boric, con un Jackson, con un Vallejo? Quizás con ellos no, porque son más radicales, tienen una visión demasiado ideologizada del quehacer político, en donde al final
la política se reduce a lo que han leído en los libros, a lo que han vivido tirando un par de piedras, a los gritos de las asambleas y poco a la verdadera política, que es conseguir una mejor calidad de vida para las personas. Eso es la política. Entonces, yo lo que sí tengo mucha esperanza es que el grueso de la convención, independiente de las ideas que cada uno de nosotros tenga, van a ser personas sensatas, razonables y con las cuales se va a poder dialogar. Y si no es posible, bueno, tendremos que ir viendo cómo enfrentarlo a su debido momento, pero como dice, ¿cómo se llama mi polola? Bueno, es un problema del futuro. Del Henry del futuro. Del Henry del futuro, no un problema actual. Bueno, entonces entramos ya a la Convención Constituyente y quería preguntarte, ¿cuál es el toque Henry Boyce que le podrías dar a la nueva Constitución? ¿Qué es lo que te gustaría que cambie? ¿Qué es lo que te gustaría que esté el toque Henry Boyce? Yo te diría que el toque, más que en el contenido, habemos muchos abogados constitucionalistas que probablemente podríamos hacer cada uno en su área de experiencia, porque el derecho constitucional es similar a la medicina. Yo, por ejemplo, estoy especializado, y es una de mis áreas de expertise, la democracia. Estoy haciendo mi tesis en la democracia, espero hacer después de la constituyente mi doctorado en la democracia. En particular la democracia orgánica, que es aquella que tiene más legitimidad social a la hora de plantear las posiciones políticas. Habrán otros que tienen experiencia en otras áreas, por ejemplo, sistema electoral, por ejemplo, presidencialismo, parlamentarismo, etc. Esos aportes, cada uno los va a poder hacer y es probable que la convención se nutra de la academia que va a estar trabajando en paralelo. Me refiero a las universidades, los centros de pensamiento, que van a generar insumos para el debate constitucional. ¿Dónde está, creo yo, mi modesto aporte o el sello distintivo de lo que yo espero entregar? Primero, capacidad de diálogo. Yo tengo la capacidad y me gusta, lo disfruto mucho, conversar con personas que piensan muy distinto a mí, escucharlas y tratar de buscar los puntos de acuerdo. Eso es algo que siempre me ha gustado. Entonces yo espero poder entregarlo en la convención. Igual la ventaja es que yo cuando hago eso no pierdo ninguno de los valores que he defendido a lo largo de toda mi vida, en particular mi vida pública. ¿Hay cosas que no transarías? No, de ninguna forma. Pero eso no significa, ojo, que yo no pueda conversar con una persona que piensa radicalmente diferente a mí. Por ejemplo, algo que es Vox Populi, ¿no es cierto?, el derecho a la vida. Yo creo, pero a pie juntillas, en el derecho a la vida, y antes de cambiar ese valor me cambio el nombre. Y me gusta mi nombre. No voy a cambiar eso. Pero no tengo problema en conversar con una persona que piensa distinto, escuchar sus argumentos. Quizás no vamos a llegar a acuerdo en eso, porque ahí hay posiciones que son irreconciliables. Pero sí podemos encontrar acuerdo en otros temas que no son de estos aspectos identitarios que nos definen. Exactamente. ¿Y sabes cuál es el punto, Raúl? Que lo que se nos ha difundido por ciertos sectores extremos, ¿no es cierto?, tanto de todos los sectores políticos, es que la única forma de hacer política con el que piensa distinto es enfrentar posturas, como si todo fuera un debate ideológico en donde no hay punto de acuerdo en nada. Y la verdad es que la vida, y la gente en la casa lo puede comprobar, es muy distinta. En el día a día uno se enfrenta muchas veces a ciertas discusiones o puntos de vista que son absolutamente irreconciliables con uno, que son los menos, y en la gran mayoría de los temas podemos llegar a acuerdo, porque la vida no es solamente estos debates valóricos, la vida no es solamente un debate sobre el sistema económico, la vida es cómo mejoramos el transporte, cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos las pensiones, los temas que ha manifestado la gente. Sobre esos temas, yo estoy absolutamente convencido, porque lo he visto en la práctica, de que tenemos mucho más acuerdo transversal, sobre todo en el buen sector democrático de la política chilena, que los desacuerdos que un poco la política que se venía construyendo desde el 90 hasta el 2013, 14, no sé. Exacto. Bueno, esa política que tú mencionas muy bien, mi madre, que le mando muchos cariños, dice que terminó con el jarro de agua. ¿Te acuerdas del jarro de agua de María Música? Que es no. A la ministra de Educación de la época, de Bachelet 1. Le tiró un jarro de agua y ahí partió toda esta revolución, o llegó a su clímax la revolución pingüina, y de ahí vinieron todas las otras revoluciones. Mira, ¿y el jarro de agua fue lo que dio el inicio? Según mi madre, yo le encuentro razón. Tal vez Henry Boyce va a tirar el jarro de agua que él... No, yo no tiro jarro de agua, yo no creo en eso. A mí me han tirado cafés calientes, pero eso ya es otro tema. Bueno, Henry Boyce, hablando de agua, ¿tú crees que el agua debería ser consagrado como un derecho en la Constitución? Es que el agua es un derecho humano. Pero tal vez como garantizarlo más, por ejemplo. Es que lo que pasa es que fíjate que eso es un punto súper relevante. ¿Cuál es el desafío de una constitución? El desafío de una constitución para un país
es justamente reconocer, no establecer, reconocer cuál es el mejor sistema político de ese país. Y esa diferencia de concepto, que es algo que nosotros enseñamos mucho en clases de Derecho Constitucional, entre reconocer y establecer, la gran parteaguas, ¿no es cierto?, entre esos dos conceptos es que el reconocimiento parte de lo establecido y hace, en el fondo, trata de llevarlo al texto escrito, a la ley, ¿no es cierto?, a la página con el artículo. El establecimiento parte desde cero, parte desde esta visión ideológica de hacer las cosas a la pinta del ideólogo. Entonces, la Constitución, ¿qué es lo que tiene que hacer en cuanto al sistema político de un país? Que es una de sus principales funciones, regular la política, limitarla. Tiene que reconocer cuál es el sistema que mejor funciona, no establecer uno desde cero, porque esos experimentos siempre fallan. ¿Qué es lo que tienen que hacer los textos constitucionales en la teoría constitucional respecto de los derechos humanos? Positivizarlo. ¿Qué significa eso? Reconocer cuál es el derecho humano en cuestión y llevarlo al texto escrito. Me explico con un ejemplo súper directo, hablando del derecho a la vida. ¿Puede una Constitución concedernos el derecho a vivir? No puede. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos vivir y no hay nadie que nos tenga que autorizar a vivir o que nos pueda matar a discreción. Por eso se llama derecho humano, porque no depende del reconocimiento de los estados. Eso lo tenemos porque somos seres humanos y punto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Constitución? Esto a nivel teórico, ¿no es cierto? Teoría constitucional 101, reconocer los derechos de la persona. Ahora, el derecho al agua es un derecho relativamente moderno. ¿Por qué? Porque el problema del agua es un problema moderno. Los derechos surgen con las problemáticas. Derechos sociales con la crisis de comienzo del siglo pasado, derechos de libertad, del voto, ¿no es cierto?, el derecho de libertad de desplazamiento, etcétera, nacen con las revoluciones liberales. Cada generación de derechos, grupo de derechos, nace conforme a su época, a las necesidades de la época. Esta época es una época de escasez hídrica, entonces es natural que nos preguntemos sobre el agua. Y siendo el agua un derecho humano, lo importante es que la Constitución lo reconozca. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que nuestro sistema de aguas actual sí lo reconoce. Nuestro sistema de aguas actual, la ley, que está en la ley, Código de Aguas, Código Civil, reconoce como un principio o criterio interpretativo la prioridad en el consumo humano. Y eso es lo que ha permitido la inversión privada con la prioridad en el consumo humano, que el agua esté extendida, el agua potable, los servicios, ¿cómo se llama?, básicos, a lo largo de, creo que es más del 85% del territorio nacional tiene acceso a ese tipo de cosas. Y ese tema, los servicios de higiene, es algo que somos así primer lugar o de los primeros 3 lugares a nivel mundial. La cobertura de servicios básicos en materia de higiene, agua, etcétera, alcantarillado, a nivel mundial nosotros somos top. ¿Por qué? Porque hay inversión privada y porque hay reconocimiento a nivel legal del derecho es decir, la prioridad en el consumo humano del agua. O sea, tal vez no sería necesario cambiar modificar la Constitución en esta materia. Te lo planteo al revés. Siendo el agua hoy día, por la problemática actual de escasez hídrica, un derecho humano fundamental porque hace posible las cosechas, la vida y una serie de otros derechos fundamentales, y estando nuestro sistema legal, recordemos que el sistema legal está debajo de la Constitución, adaptado a eso ya, no hay ningún problema con consagrarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar nada de toda la estructura del agua en el país. No vamos a afectar los derechos adquiridos, no vamos a afectar la inversión y vamos a lograr reconocer, que es la pega de una Constitución, algo que ya funciona muy bien en el país. Ese, por ejemplo, es un súper buen ejemplo de cómo se hace el derecho constitucional. Perfecto. Vemos Buenísimo. lo que funciona y se instala. Bueno, Henry, también estamos viendo lo que está pasando hoy en día en la Araucanía. Hay ciertas cosas, obviamente, que están en la Constitución, o todo, la verdad, que afecta lo que está sucediendo ahí en este minuto. Por ejemplo, cuáles son los estados de excepción, o también cosas que no están consagradas en la Constitución, tal vez como el reconocimiento de los pueblos originarios, que también se ha estado discutiendo mucho. ¿Qué crees que se podría cambiar en la Constitución para poder resolver de mejor manera la situación que está ocurriendo en la Araucanía? Sinceramente, muy poco. Porque lo que está ocurriendo en la Araucanía no es de resorte constitucional. El problema de la Araucanía es un problema de terrorismo, es un problema de ejercicio de la autoridad, y eso no pasa por la Constitución. Hoy día el presidente de la República y la autoridad en general tiene todas las herramientas necesarias a nivel legal y constitucional para intervenir y cambiar la situación. ¿Necesita la ayuda del Congreso? Bueno, en el caso del Estado de Sitio sí, pero recordemos, y esto es súper importante, que no llegamos a que quemaran la casa de la señora García en 2 semanas, digamos. O sea,
no hemos visto la necesidad del estado de sitio como algo repentino, como sí pasó, por ejemplo, con la crisis social. Llevamos años con la Araucanía votada, sin Estado de Derecho en la Araucanía. Entonces, no es necesario, si nosotros hubiéramos ejercido la autoridad como Estado cuando correspondía y hubiéramos desarticulado las bandas de narcotráfico, hubiéramos desarticulado las bandas de robo de madera. Eso no tiene nada que ver con la Constitución. No. Y podemos tener una Constitución lo más, no sé, portaliana que exista, ¿no es cierto? Avante el orden. Y si no tenemos autoridades que estén dispuestas a ejercer las atribuciones constitucionales y legales para restablecer el orden público, no hay Constitución que sirva. Yo, en lo personal, creo de que la Constitución actual tiene las herramientas necesarias para intervenir en la Araucanía, y el único problema es que durante, no un periodo de gobierno, durante por lo menos 5 periodos de gobierno, no hemos tomado carta en el asunto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Creció el narcotráfico. Con el narcotráfico creció la internación de armas. Con la internación de armas creció los delitos asociados, ¿no es cierto? Robo de madera, el abigeato, robo de animales, etcétera. O sea, todo lo que va de la mano con el lavado de activos. O sea, cómo yo traspaso la plata que genero con el narcotráfico a plata, entre comillas, legal. Bueno, tengo que de alguna manera hacer ese trueque y en eso se amparan en una serie de otros delitos conexos para limpiar esas lucas. Y ¿cuál es la gran fachada de los narcotraficantes y de los delincuentes que están asentados en la Araucanía? El famoso tema mapuche. Mientras que las personas que más lo sufren son, por supuesto, además de los agricultores que les queman las casas o les saquean los fondos o los amenazan de diversas formas, los propios mapuches, las propias comunidades pacíficas, que no tienen nada que ver con... la gran mayoría. Claro, que es la gran mayoría. Entonces, si nosotros no enfrentamos el narcotráfico, que es el verdadero problema, y la guerrilla que se está generando hoy día en la Araucanía, con formación de las FARC, hay personas de las FARC, ¿cómo se llama?, entrenadas por las FARC, que están entrenando guerrilleros en la Araucanía. Yo no sé cómo me encontré el otro día con don Héctor Espinosa, ¿cierto?, que es el director de la PDI, lo felicité, le dije, mire, me emocionó que veo un director de una institución como la PDI que da la vida por sus oficiales, que los defiende, que le emociona cuando se le muere un oficial, etc. A nadie le sorprende que 600 efectivos de la PDI no hayan podido allanar una comunidad mapuche. Ahí hay tácticas de guerrilla para impedir de que entren. Esa es la única explicación posible, porque ese problema no lo tenemos en otras partes del país. Entonces, para enfrentar el problema de la Araucanía nos sirve una buena constitución, que la tenemos, ni las atribuciones necesarias, que las tenemos. Necesitamos buenas autoridades que las ejerzan. Perfecto. Henry Boyce, ¿hay algo que se puede hacer para hacer más vinculante esta Constitución? Porque la verdad, pasé releyendo un poco la Constitución antes de juntarme contigo y hay demasiadas cosas que uno dice, pero ¿dónde está cumpliéndose esto? Es como que realmente la Constitución como que no existiera. Sí, está regulando cómo se articula el sistema político y cómo funciona el país, pero, no sé, el derecho, o sea, en la parte de educación, por ejemplo, de que no se puede politizar la educación, también está garantizado en la Constitución. Y la gente está yendo a votar y ve que está el Che Guevara pintado en una muralla. Entonces, ¿cómo hacemos que esa Constitución sea más vinculante? O si es necesario, tal vez no es tan bueno hacerla tan vinculante. No, es súper necesario. De hecho, es lo que en la teoría norteamericana se llama la Living Constitution, ¿no es cierto? Una constitución que no es solamente una letra muerta, sino que es una constitución que se va adaptando y que sigue vigente en la práctica según los cambios sociales. Entonces, nuevamente yo creo que ahí llegamos en el derecho constitucional cuando estamos en procesos constituyentes originarios, es decir, por una falla sistémica de nuestro sistema constitucional, en donde se genera una crisis política. Recordemos que las constituciones limitan los políticos. Cuando los políticos superan la Constitución y se la pasan por el aro, como la presidenta del Senado en su momento, etcétera, y dejan de respetarla, es porque esa Constitución ya no es capaz de limitar al político, ¿no es cierto? Se la puede restablecer, podemos volver a darle el carácter necesario para limitar a la clase política, y ojalá que así sea, con reformas importantes, etcétera, cambio de incentivos. Pero cuando uno entra en este proceso ya está en la vigencia de los hechos. En los procesos originarios, cuando la Constitución queda de lado, lo que quedan son los hechos políticos y lo que cada político se sienta en la libertad de hacer. Un ejemplo evidente, Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez no solamente no debería estar de diputado, debería estar preso.
Pero uno podría poner en la Constitución, el que no haga esto se va a ir preso inmediatamente Bueno, y claro, tiene que ser juzgado. pero es que, por ejemplo, hoy día, bajo esta Constitución, se pidió la destitución de Hugo Gutiérrez por el cargo y debería haber sido destituido. Y no fue destituido. ¿Por qué? Porque hubo autoridades que no ejercieron sus atribuciones constitucionales. Entonces tal vez los mecanismos de selección de esas autoridades no están funcionando Claro. bien. Eso es un tema que ha sido muy debatido en la doctrina y con lo cual yo estoy muy de acuerdo, que es el mecanismo de integración, cómo nosotros nombramos a los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Cree que querían ser electos democráticamente tal vez? Yo tengo mis dudas. Yo no sé, acá hay una, que es algo que he estudiado mucho a raíz de la democracia, hay una asunción equivocada de que por haber democracia es bueno, que es lo que se llama la democracia como valor, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es democrático es bueno. Bueno, la democracia sirve mucho, es muy necesaria, es el sistema menos malo, creo yo, de todos los regímenes de gobierno, pero no sirve para todas las cosas. O sea, nos podrían estar haciendo votar todo el día y eso no necesariamente sea bueno. Exactamente. Tenemos que Porque- trabajar, vivir, tenemos que entregar eso a Y hay- otras personas. Claro, y hay muchos factores. Por ejemplo, la gente critica el populismo, pero para evitar el populismo hay que introducir elementos de voto censitario, por ejemplo. ¿Qué es el voto censitario? Impedirle a ciertas personas votar. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cuál es el público cautivo del líder populista? El que tiene menos elementos para discernir, al que es más fácil engañar. Entonces, si tú quieres disminuir el populismo, tienes que introducir incentivos de voto censitario. Por ejemplo, estoy dando ideas al aire, no digo que sean ideas mías, pero para ejemplificar, ¿ya? Que tenga que ser una persona con, no sé, cierta edad, subir la edad de voto. ¿Por qué? Tenga Porque un cierta cabro cantidad de joven, estudios, que no consuma drogas, que... por ejemplo. Entonces, fíjenselo, esto sí que es rupturista, pues, nadie lo dice, pero en la academia se estudia. O sea, si tú quieres disminuir el populismo, tienes que aumentar los requisitos. Si tú quieres tener una mejor Cámara de Diputados, bueno, sube los requisitos a ser diputado. En lo personal, yo creo que una persona con menos de 30 años no puede ser diputado. Por la sencilla razón que los cabros yo tengo 31, no es interesado, yo no quiero postular a diputado. Hay algo raro. No. Sí, de hecho, yo siempre he dicho, aprovecho de decirlo acá en cámara, yo voy a hacer mi pega constituyente y esto es un acuerdo familiar, después me voy a ir a estudiar el doctorado. Ese es mi compromiso y es lo que tengo ofrecido a Dios, digamos. No me interesa una carrera parlamentaria, quizás si Dios me lo propone a la vuelta, pero uno tiene que ir haciendo las cosas bien. Y como me dijo un querido amigo Gerardo Varela, que le mando un abrazo grande, político pobre, pobre político. Uno tiene que tener su vida y tiene que hacer su carrera y a la política se va a servir, no a servirse de los cargos. Ahora, te comentaba esto porque yo subiría, por ejemplo, los requisitos para ser diputado por lo menos 30 años. Hoy día, para ser candidato presidencial también es una edad bajísima, ser senador es muy bajo. No se exigen requisitos de cualificación, entonces tenemos a personas que están, en teoría, redactando leyes que no tienen conocimientos para hacer leyes. Y luego, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, le ponen asesores y pagamos una porrada de plata por asesores. ¿Por qué tenemos 155 diputados y no reducimos los diputados? Si no necesitamos tanto. Bueno, lo acaban de aumentar además. Además, entonces, lo que yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando es que la democracia tiene que ser de alguna manera encauzada para producir buenos resultados y no porque sea democrático significa que sea bueno o que el resultado automáticamente de esa ecuación signifique algo positivo para la sociedad. Entonces, si nosotros queremos mejorar la democracia, tenemos que introducir incentivos que ayuden a que los defectos de la democracia, que vienen siendo estudiados desde Grecia, no nos exploten en la cara. Desde Grecia, la voz democracia y la democracia griega, que se llama como mi perrito, Pericles, por eso Pericles, mira. Claro, Pericles fue el gran gobernante bajo el cual hubo democracia en Grecia, la democracia clásica, ¿no es cierto? Estamos hablando antes de Cristo, siglo IV, V antes de Cristo. Entonces, bajo Pericles hubo democracia y las razones que me ha tocado estudiarlo harto, que se dan en la historiografía, los historiadores o las personas que estudian teóricamente el tema, es porque Pericles como gobernante tenía tal cualidad que era capaz de conducir un sistema que en sí mismo no tiene virtud. Y si uno se va a la etimología es muy fácil entenderlo, porque democracia viene de dos verbos en griego, ¿no es cierto? Demos y kratos. Demos es pueblo, kratos de ahí demografía, etc. Kratos es poder, por eso mon arqué, poder. Entonces mon uno que ejerce el poder, la monarquía. Democracia es el pueblo que ejerce el poder, demos y kratos. A diferencia de la aristocracia, que viene de hoy aristoi, los mejores, y kratos, aristocracia, ¿no es cierto?
el ejercicio del poder por los mejores, que tiene un criterio de virtud asociado, la democracia no. La democracia es simplemente el hecho de que el pueblo ejerce el poder. No hay un cómo, no hay una virtud que la finalice. Y por eso es que a lo largo de la historia siempre la democracia ha mostrado necesitar de una finalización, necesitar de un criterio que lo oriente hacia el bien común. No es simplemente el ejercicio del poder. Entonces, si nosotros no introducimos incentivos para que la democracia, en las distintas formas que se manifiesta en nuestro país, conduzca efectivamente al pueblo hacia el bien común, va a tener un desastre. Y es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y crees que se puede mejorar eso en la Constitución? Sí, y es mi tesis de magíster y espero sea mi tesis doctoral, con más elementos orgánicos. ¿Podrías dar un adelanto? Por supuesto, yo estoy trabajando actualmente con más de 20 candidatos a concejal. Y una de mis principales misiones dentro de la constituyente va a ser reformular el rol de los concejales. Los concejales es un cargo que el político tradicional, digamos, lo ve como la primera escala, el primer peldaño en su carrera. Y eso es muy malo porque el concejal, cuando es visto desde esta óptica, en lo que, se gasta el cargo, los 4 años que ejerce el cargo, en edificar su campaña a diputado, alcalde, lo que sea, ¿no es cierto? Y se despreocupa de la gente. ¿Y cuál es el tema? Que los concejales son el cargo más importante de todo nuestro sistema político porque es el que está más cerca de las personas. Es un fiscalizador. Es que ese es el rol actual, fiscalización, pero el concejal tapa mucho más. El concejal, en los hechos, hoy día resuelve problemas locales, cuando son buenos concejales, está cerca de las personas, las escucha, las recibe mucho más que un diputado, que un senador, que otra autoridad que está más arriba en el entramado político. Entonces, lo que hay que hacer es empoderar la base política que son los concejales, darles más peso y más responsabilidad y, por supuesto, depurar mejor los requisitos de admisión al cargo y la forma de fiscalizar el desempeño. ¿Podría generar más robo, más...? Bueno, pero es que no porque haya un riesgo nosotros nos vamos a abstener de hacer algo que es relevante. O sea, no porque, te invento, nos puedan robar en un viaje y nosotros dejamos de viajar. Viajamos con precaución. Bueno. Seguro de viaje. Seguro de viaje, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer acá es reperfilar el rol de los concejales y empoderarlos, para que las personas, los ciudadanos, estén más cerca de las decisiones políticas y de esa forma la política sea más representativa. Yo creo modestamente que esa es la forma de alguna manera, parchar o ir arreglando los desperfectos de nuestro sistema democrático que justamente ha aquejado una falta de legitimidad. Bueno, y una cosa más que añadiría es el sistema electoral. Yo, si bien no soy un experto en sistema electoral, ahí mando un cariñoso abrazo a mi gran amigo Benjamín Lago, abogado constitucionalista también y experto en ese tipo de temas. Yo sí soy un convencido, y lo he conversado con él, con otros colegas, de que el sistema actual, que es el proporcional, tiende a la dispersión. Y por lo tanto, en un sistema más disperso, donde es más difícil llegar a acuerdos, los que más ganan son las cúpulas directivas de los partidos políticos, que van haciendo alianzas cruzadas, digamos, y consiguen sus intereses, lejos de los intereses de las personas. Si nosotros cambiamos el sistema electoral por un sistema que quizás, como lo hacía el binominal, sin necesariamente ser el binominal, tienda hacia los consensos, y al mismo tiempo reforzamos la base local de la política, vamos a tener la posibilidad de mejorar la representación real de las ideas de la base social en el mundo político y las decisiones públicas. Henry Boyce, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Raúl, un abrazo grande y acuérdese, en el Distrito 11, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Vitacura, vote Henry Boyce, su constituyente en el Distrito 11. Independiente, además. 100% independiente, abogado constitucionalista y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias de nuevo, Henry, por haber estado con nosotros y, como siempre, esperamos tenerte de nuevo. Encantado, pues. Esta ha sido una nueva edición del Baquedano Entrevistas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestras redes sociales. Además, si votas en Distrito 11, ya sabes, y te gustó la participación de nuestro amigo Henry Boyce, ya sabes que puedes votar por él. Además, te recordamos que tenemos un sistema de suscripción que se llama Revenue, que está aquí abajo en el link, y te lo dejamos para que, si quieres aportar a que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta, que es informarte, te lo agradeceríamos un montón. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.